esta oportunidad vamos a continuar con el último tema, que en realidad lo vamos a hacer en 2 clases porque es un poquito extenso. Entonces vamos a estar viendo el tema área del círculo y la fórmula es radio por pi. Ya la vamos a ver más detalladamente. Tenemos aquí un interesante dato. Dicen una rebanada típica de pizza de queso que se sirve en una pizzería promedio hay 71 gramos de carbohidratos. Para alguien que está en una dieta baja en carbohidratos, una rebanada de pizza de queso es una de las cosas que debe evitar. Sin embargo, si una persona va a tener una competencia deportiva como un partido de fútbol o de baloncesto, 2 o 3 rebanadas de pizza de queso ofrecerán oportunidades suficientes para proporcionar energía para el evento deportivo que tendrá. Y ahí aparece la imagen de la pizza. Luego dice matemáticamente, ¿qué es lo que estás consumiendo? Si podemos observar, la forma que tiene la pizza es de manera circular, ¿verdad? Entonces, lo que está sucediendo es que cada vez que alguien consume o se come una rebanada de pizza, lo que se está comiendo es el área o lo que está dentro o lo que forma esa figura circular o redonda. Entonces, matemáticamente está consumiendo el área en este caso de la comida. Luego dice, ¿cómo traduces la comida de este tipo de formas? Tortilla, porción de pastel, panqueques, entre otros. En el caso de la tortilla, todos sabemos, ¿verdad?, que también tiene forma circular. En el caso de una porción de pastel, sabemos que si un pastel es redondo y lo partimos en porciones, se está convirtiendo en una forma triangular, podríamos decir. Luego, en el caso de los panqueques, también en forma circular, porque son redonditos también. Entonces, de esa forma los podríamos clasificar. Bien, ahora vamos a la parte del tema en sí. Dice, tema área del círculo. Un círculo es el espacio que está dentro de la circunferencia, lo que veníamos hablando con respecto a la pizza, ¿verdad?, que es lo que forma esa figura. Entonces el círculo es el espacio que está dentro de la circunferencia, o sea, lo que la forma. Luego dice, para calcular el área de una figura, conoces que es el número de unidades cuadradas de su superficie. Observa, tienes un rectángulo y un triángulo. En esta figura podemos observar que hay cuadritos o unidades de cuadritos, ¿verdad? Aquí hay una unidad, un cuadrito, otra unidad, otro cuadrito, y hay 4 cuadritos de manera horizontal, y si nos fijamos de manera vertical tenemos 1, 2, formados en fila o en columnas de 2. Entonces, para saber cuál es el área de esta figura, porque no solamente podemos encontrar el área de una figura circular, también de una figura cuadrada, de una figura triangular. Entonces, en este caso, el área sería la base por la altura. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, ese es el área de esta figura. Ahora, si trazamos una línea, dice acá, diagonal, lo que pasa es que dice, al trazar la diagonal en el rectángulo, observa que la figura se divide en 2 partes iguales. Y ahí está, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta que en el centro de la figura pasa exactamente por el centro, el punto o la línea donde se juntan la mitad de la figura, ¿verdad? Hay 4 para acá, igual para hacia arriba, hay 2. Entonces, de esa forma estamos trabajando la parte del área de la figura. Esto es de manera general para explicar únicamente lo que consiste el área, pero en sí vamos a ver la parte del área del círculo. Vamos a la siguiente página 101 de su libro. Dice, para encontrar el área del círculo utilizamos esta fórmula. Área es igual a pi por radio al cuadrado, o ese radio al cuadrado se traduce como radio por radio, o sea, el valor del radio multiplicado 2 veces. Entonces, ¿qué significa? Que el valor
pi 3.1416, ¿verdad? Que ese ya lo conocemos, será multiplicado por el radio al cuadrado, que se consigue multiplicando radio por radio, lo que les acabo de decir. Tenemos un pequeño ejemplo. Cuando sabemos el valor del radio, lo único que hacemos es sustituirlo dentro de esa fórmula. Área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces al sustituir quedaría área va a ser igual a pi, que sería 3.1416 por el radio, que en este caso nos están dando un radio, según la imagen, de 4 milímetros. Entonces utilizamos los paréntesis y escribimos el valor del radio dentro de esos paréntesis, 4 milímetros. Cerramos paréntesis y afuera del paréntesis escribimos el 2, que quiere decir que está al cuadrado. Luego continuamos, área va a ser igual, el 3.1416 solo lo bajamos por 16. ¿Por qué por 16? ¿De dónde salió ese 16? De hacer la multiplicación de radio por radio. Como el radio aquí es 4, se multiplica 4 por 4, porque me está indicando este 2 al cuadrado que voy a multiplicar 2 veces el valor que está dentro del paréntesis. Entonces 4 por 4, 16. 16, ¿qué? 16 milímetros al cuadrado. Siempre la unidad de medida, cuando estamos trabajando la parte de área, tiene que llevar ese 2 que representa que está al cuadrado. Entonces, luego lo que hacemos es multiplicar 3.1416 por 16, eso nos da 50.26. Luego, no olvidar que siempre la unidad de medida va a ir, en este caso como son milímetros, va a ir elevada al cuadrado. Luego tenemos un segundo ejemplo, cuando sabemos el valor del diámetro. Tenemos que encontrar primero el valor del radio. ¿Cómo hacemos eso? El diámetro nosotros sabemos que es toda la parte o la línea que divide a la circunferencia en dos partes iguales. Entonces, como el diámetro en este caso es 4.7, lo que vamos a hacer es dividirlo entre 2. ¿Por qué? Porque la mitad de ese diámetro corresponde al radio. Entonces, en ese caso aplicamos lo mismo. Aunque aquí lo primero que tenemos que hacer, lo repito, vamos a dividir el diámetro, que es 4.7, lo vamos a dividir entre 2 y aquí ya está 2.35 milímetros. Entonces ahora sí, este 2.35 lo vamos a sustituir en la fórmula, que es área es igual a pi por radio al cuadrado. Y hacemos lo mismo que hicimos en la parte del número 1. Multiplicamos primero por el mismo, ¿verdad? El valor del radio 2.35 por 2.35, eso da 5.225 milímetros al cuadrado. Y luego al multiplicar 3.1416 por 5.225 milímetros al cuadrado, eso nos da como resultado 17.3494 milímetros al cuadrado. Aquí ese 2 tendría que ir elevado, o más chiquito, arriba de la M. Y esta parte de acá donde dice 12.5664 está incorrecto. Creo que ahí se equivocaron, fue error de dedo que colocaron esa cantidad. Entonces, la respuesta acá, esto significa que equivale 17.3494 equivale a 17 nada más. Se puede colocar así cuando no queremos trabajar con números decimales, pero realmente para mí la respuesta quedaría de esta forma, porque así ya no es muy confiable. Aquí el valor es exacto cuando lo tenemos en decimales, entonces para mí quedaría así con decimales. Luego vamos al ejemplo 3, dice calcular el área de la parte sombreada de la figura. Estamos hablando de la figura que está acá a la par. Afuera, si ustedes se fijan, hay un cuadrado, ¿verdad? Y por dentro del cuadrado hay un círculo, una circunferencia. Entonces, aquí está lo que realmente aquí ya está resuelto.
Dice, primero calculamos el área del cuadrado, es decir, base por altura, lo que les mencionaba. Como es un cuadrado, sabemos que todos sus lados son iguales. Entonces aquí ya está marcado uno de esos lados que mide 5 centímetros. Significa que los otros 3 lados también miden 5 centímetros. Entonces, al calcular el área, es decir, base por altura, sabemos que 5 centímetros por 5 centímetros, 5 por 5, 25. Y los centímetros, aquí le faltó el cuadrado a la parte de la m en centímetros. Luego dice, luego calculamos el área del círculo. En esa parte acá hay un error. Luego calculamos el área del círculo y el área la ponen como que es 7.854. Pero en realidad está incorrecta esa respuesta. Entonces yo les voy a explicar el proceso de cómo se saca el área del círculo. Ya tenemos el área del cuadrado, que es la parte, toda la parte cuadrada, incluyendo lo del círculo. Entonces para calcular el radio, primero tenemos que calcular el radio de ese círculo o de esa circunferencia. Y lo que hacemos es, como sabemos que el cuadrado tiene de alto, ¿verdad? Y de largo, o sea, todos sus lados son iguales, todos miden 5 centímetros. Entonces, ese es el diámetro de la circunferencia. El diámetro es la línea que corta a la mitad de la circunferencia, ya sea de manera vertical o de manera horizontal. Entonces, como sabemos que mide 5 centímetros y el diámetro es el doble o 2 veces el radio, entonces lo vamos a dividir entre 2, 5 centímetros entre 2, y aquí está el proceso, 5 entre 2. Primero colocamos 2, 2 por 2, 4, para 5, 1. Luego ponemos un punto decimal en el cociente y colocamos un 0 al residuo que nos había quedado, que era 1, y se convierte en 10. Luego dividimos 10 entre 2, eso da 5. 5 por 2, 10, para 10, 0. Entonces cuando ya nos da 0, hasta ahí llega la división. Entonces la respuesta sería 2.5 centímetros. Ese es el valor del radio. Ahora, como ya tenemos el radio, vamos a aplicar la fórmula del área, que sería área igual a pi por radio al cuadrado.